Bienvenidos a DerechoCrítico.sb, siempre con Julio Sierra y Salvador Meléndez. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, como en tantas otras ocasiones. Ivonne Lisset Flores, magistrada presidenta de la Cámara de los Civiles de Santa Ana y máster en Derecho Privado de la Universidad de Salvador. Bienvenida, Liz. Muy amable, gracias Salvador y gracias Julio por la invitación. Para mí es un honor nuevamente acompañarles, de verdad que muy agradecida por tomarme en cuenta y estar acompañándoles acá presentes. Bueno, les recordamos que esta entrevista se puede seguir también por la revista Derecho y Negocios en la versión digital. El tema de hoy es un tema fascinante, un tema en el que Liz nos va a acompañar para abordar toda esa problemática que pasa con la situación de la extinción de los contratos civiles y esa problemática que se da en el mundo jurídico real, en los tribunales, ¿verdad? Con la terminología y demás situaciones que ya veremos. En ese orden de ideas, los contratos, la base, lo que se ha perdido en los últimos años. ¿Qué son? ¿Cómo se constituyen? ¿Y cuál es la diferencia con la convención? Bueno, cuando nosotros hablamos primero tenemos que hacer la diferencia entre convención y contrato, ¿verdad? La convención es el género y la especie es el contrato. Cuando nosotros hablamos de convención es el acuerdo de voluntades que generan efectos jurídicos, que producen efectos jurídicos, modifican, extinguen o modifican, crean, extinguen obligaciones, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de contratos que encontramos regulados a partir del artículo 1308 y siguiente, vamos a decir que son acuerdos de voluntades con la finalidad de generar obligaciones entre las partes. Y ahí pues obviamente nos vamos a hablar de la clasificación de los contratos, en donde vamos a hablar que son unilaterales, bilaterales, que dependiendo de todos los sujetos que intervienen, dependiendo de la finalidad que persiguen, y ahí vamos a ir encontrando una clasificación de los contratos que nos sirve de parámetro a la hora de iniciar nuestro proceso. Muchas veces creemos que eso es pura teoría y que con eso nos quedamos y que como lo vimos en clase ahí hasta ahí pues, pero realmente es importante cuando uno ya va a litigar. Muchas veces, por ejemplo, nos vamos a los elementos esenciales, están los elementos esenciales, accidentales y los naturales del contrato. Pero en la medida de que yo tenga claro cuáles son esos elementos esenciales, cuáles son esos elementos accidentales y esos elementos naturales, me van a permitir saber qué tipo de acción voy a poder plantear para no equivocarme y no llegar a una resolución fallida a la hora de ir a buscar al órgano jurisdiccional. Excelente, Liz, y justamente ese tema que parece ser tan básico realmente nos da muchas oportunidades de fallar, muchas oportunidades de confundir algunos de los términos y sobre todo has tocado un elemento súper importante y es que en la vida de los contratos va a llegar un momento en el que estos tienen que finalizar. Entonces cuéntanos un poco cuáles son esas maneras típicas en las cuales podemos extinguir una obligación contractual. Bueno, la vamos a encontrar en 1438 y ahí establece cuáles son las formas de dar por terminado el contrato, ¿verdad? Ahí está la novación, el pago efectivo, la prescripción, la nulidad, la remisión, y en el caso, pues, dentro de la nulidad, vamos a hablar de la nulidad relativa y la nulidad absoluta, que nos van a dar la pauta de cómo se van a dar por terminado las obligaciones. También hablamos de la consignación, que yo voy a depositar mi dinerito o el dinero que alguien no me quiere recibir para que la otra parte lo reciba. Y en ese caso ahí tenemos un caso especial, ¿verdad? En el caso de la consignación, porque el hecho de que yo lo deposite no significa que la parte lo está aceptando, ¿verdad? Pero me sirve a mí para no caer en mora, ¿verdad? Y eso lo voy a demostrar. Muchas veces tenemos el caso de que, en el caso de la consignación, queremos hacerlo dentro del mismo juicio y confundimos esa situación. O sea, la consignación son diligencias que yo las voy a iniciar aparte y se las voy a presentar al juez y voy a justificar por qué las quiero presentar. Posiblemente la parte no me quiera recibir el dinero y me quiere hacer caer en mora. Como me quiere hacer caer en mora, entonces yo ya no tengo opción. Sin embargo, la posibilidad es consignar ese dinero para que la otra parte lo reciba. Se inicia el juicio, ¿verdad? Y me quieren demostrar que no pagué. Yo voy a presentar la consignación. El hecho de que no lo haya recibido no significa que yo no haya cumplido.
Lo que estoy haciendo es demostrar que mi parte de obligación, es decir, mi compromiso fue cumplido por lo menos por mi parte. Bueno, Liz, de todas las posibilidades que mencionaste de extensión de obligaciones contractuales, hay un tema que es fascinante, ¿no?, en el derecho civil, y es el tema de la nulidad absoluta y el tema de la nulidad relativa, llamada también recesión, o para los españoles, anulabilidad. Entonces, esto parece básico, pero en el mundo real, de la procesal, crea algunas confusiones. Ahí nos vamos al 1551, 1552 siguientes del Código Civil, y entonces nosotros tenemos claro que es nulidad absoluta y relativa cuando nos dedicamos a esta materia. Pero parece mentira, en la vida real hay mucha confusión. Por favor, acláranos estos conceptos. Sí, de hecho, cuando se ven los expedientes que se plantea la nulidad, se genera ese problema y decimos, a la larga es una nulidad, no importa si es absoluta o relativa, pero tenemos que tener claro que es importante que el litigante tenga la claridad que lo que está planteando o que lo que está alegando es una nulidad absoluta o una nulidad relativa en tal efecto. ¿Por qué? Por los mismos efectos o para ver cómo la voy a plantear. Si yo tengo claro que es una nulidad absoluta, obviamente yo tengo que cumplir ciertos parámetros. Al igual que si yo estoy alegando una nulidad relativa, porque sabemos que la nulidad relativa es subsanable, con el tiempo puede ser ratificada por las partes, puede ser ratificada o subsanada con el tiempo. Entonces, ¿quiénes la pueden alegar? Las nulidades, porque sabemos muy bien que las nulidades absolutas no las puede alegar si la parte participa, salvo que alegue o demuestre que ella desconocía de ese acto, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro. Y así, por ejemplo, tú bien decías que existe confusión a veces hasta de la inexistencia. La inexistencia, pues obviamente el Código Civil no lo regula, pero vamos a enfrascarnos posiblemente en algunas ocasiones a una nulidad absoluta y en algunas ocasiones a una nulidad relativa. ¿Cómo es esa combinación? Bueno, cuando hablamos de la nulidad relativa, hacemos referencia a que generalmente van a ser vicios del consentimiento. Artículo 1552 del Código Civil, la parte final, que nos dice que cualquier vicio va a ser una nulidad relativa. Entonces yo tengo que tener claro que cuando alego un vicio del consentimiento, dolo, fuerza o error, me voy a enfocar a una nulidad relativa. Ahora bien, dentro de esa nulidad relativa, debo de también tener claro que algunos efectos o algunos motivos de nulidades relativas o de algún vicio puede generar una inexistencia. ¿Cómo así? Estamos hablando del error, principalmente. El error se va a clasificar en error de hecho y error de derecho. El error de derecho, pues obviamente, no va a generar nulidad, pero sí puede generar ¿cómo se llama? Una limitante o una liberación, por ejemplo, de responsabilidad. Me libero de responsabilidad, por ejemplo, de daños y perjuicios, para no poder cumplir con la obligación y quedar libre. En el caso de la nulidad, del error de derecho, en el caso del error de hecho, sí debo de generar una nulidad, tener nulidad relativa. Pero yo les decía, ¿cuándo vamos a hablar de inexistencia? Dentro de la nulidad, dentro del error de hecho, vamos a hablar del error obstáculo, del error sustancial y el error accidental. Ese error sustancial, ese error obstáculo, es el que nos puede generar una inexistencia, porque yo en apariencia creo que realizo un acto, un negocio jurídico, pero que en realidad era otro. Entonces no hay un consentimiento de mi parte en realidad. Por eso es que se habla de inexistencia. Pero como nuestro código no regula la inexistencia, nos vamos a ir a una nulidad relativa. Y ahí por lo demás, pues en los otros casos nos vamos a ir con una nulidad tal cual relativa, pero eso es como cuestiones para que usted le explique al juzgador también y el juzgador tenga claro de qué está el motivo por el cual se está planteando la nulidad. Obvio, eso me va a dar parámetros para conocer o tener claro qué medios probatorios voy a ofertar para poder probarlo. Porque si yo no tengo claro eso, entonces planteo medios probatorios que no son atinentes y obviamente la nulidad posiblemente se me cae. Una nulidad absoluta, el juez la puede declarar de oficio, pero una nulidad relativa no. Entonces necesitamos tener claros esos parámetros, y cuando uno tiene como bien claros cuando hablamos de una nulidad absoluta y una nulidad relativa, nos es mucho más fácil a la hora de plantear nuestra demanda. Perdón, Julio,
hay una situación sobre la nulidad absoluta en el mismo tema. Fíjense que se pregunta muchas veces la gente, bueno, mire, en ese contrato, esa firma que aparece ahí, yo no la consigné, era falsificado. Entonces, no hay consentimiento. Yo nunca plasmé mi firma en ese contrato. Entonces, ahí estamos hablando de inexistencia jurídica o de nulidad absoluta. En este caso, estaríamos hablando de una inexistencia como tal, pero realmente, y es una nulidad absoluta. Por eso es que tú bien, cuando yo les decía, a veces la inexistencia puede darse en la relativa y también puede darse en la absoluta. Aquí en este caso estaríamos hablando de que es una inexistencia, por lo mismo, el caso es el mismo, tú no has dado el consentimiento, entonces te están falsificando la firma, pero no está regulada, entonces nos vamos a una nulidad absoluta para poderla plantear. Y obvio, ¿qué medio probatorio es el idóneo? El peritaje, la pericia es la más importante para poder demostrar. Ahí se nos complica, por ejemplo, en el caso de la prueba, ¿qué medios? Si la persona ya murió, ¿qué voy a hacer? Necesito presentar prueba documental en donde la persona haya firmado, porque la pericia, lamentablemente, pues acá no la tenemos muy desarrollada, muy avanzada, y se da el problema de que los peritos nos dicen, necesitamos, por ejemplo, 3 documentos firmados por la misma persona. Y solo buscar esos documentos se nos complica y muchas veces el perito concluye en que no puede decir si la firma es de él. Y obvio, ahí se nos cae. ¿Qué tenemos que hacer? Robustecerlo. Robustecer con otros medios de prueba que nos van a dar la pauta ahora que tenemos el uso de las tecnologías, además de que tenemos, por ejemplo, la sala crítica para la valoración de esa prueba. Excelente. Y esto es únicamente lo básico, ¿verdad? Lo superficial. Aquí estamos hablando todavía de la extinción típica de las obligaciones contractuales. Y aún hay otros 2 elementos que llegan a darnos cierto problema dentro de este ámbito de la extinción típica, que son la prescripción y la caducidad. ¿Dónde podemos encontrar ahí las claves de diferencia? Bueno, y un punto muy importante, gracias Julio por tomarlo en cuenta, porque es el hecho de que a veces confundimos la prescripción con la caducidad. Claro. Y obviamente no son lo mismo, los efectos no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la caducidad es de pleno derecho. Y entonces, cuando hablamos o recordamos o mencionamos que es de pleno derecho, es porque pasa el tiempo y yo ya no voy a reclamar. No necesito una orden judicial para poderlo hacer valer. Ya pasó el tiempo, ya caducó. En cambio, con la prescripción yo necesito que el juez ordene y declare que el tiempo ya pasó y obviamente me da el derecho de adquirir ese bien o de extinguir la obligación en caso si fuese de extinción de obligación. Ese es como el elemento principal. El tiempo obviamente es diferente en el caso de la prescripción, es más corto, en el caso de las caducidades también la ley va estableciendo términos, ¿verdad? El Código de Comercio lo encontramos, me parece que como en el artículo 945, 900, por ahí anda el Código de Comercio que nos está estableciendo los plazos, ¿verdad? Y dependiendo de qué obligaciones sean, por ejemplo, si son títulos valores, si estamos hablando de otro tipo de contratos, nos va estableciendo la ley cuál es el plazo. Y obviamente en el caso de la prescripción igual, en el caso de la prescripción también nos dice cuánto es el tiempo, 30 años para las acciones hipotecarias, 20 para las para las ordinarias y 10 para las ejecutivas. Ahí hacemos una mezcolanza y a veces combinamos, porque si ya alegamos la prescripción extintiva de la obligación y queremos reclamar que ya no se inicie el juicio ejecutivo, pues solo son 10 años. Pero si ese documento trae como garantía una hipoteca, pues solamente le vamos a sumar 10 años más. Y el código también nos dice, ¿verdad?, que puede ser que solamente que se tomen esos 10 años más para adquirirla, para declarar prescrita. ¿Por qué? Porque la hipotecaria es de 30 años, entonces nos quita, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de la prescripción adquisitiva, son 30 años para poder adquirir un inmueble. Bien, estos temas son fascinantes realmente y son tan básicos que, insisto, los pasamos desapercibidos y los asumimos como que los tenemos ya en nuestro chip cerebral jurídico garantizados. Pero, bueno, a mí nos ha tocado como litigantes tener contrapartes que no diferencian entre nulidad absoluta relativa, el tema de la prescripción de caducidad, pero también hay formas atípicas de extinción de obligaciones. Y ahí tenemos la rescisión, el tema de la resolución de contratos, ¿verdad? Que son figuras distintas y que suelen generar confusión. Por favor, una vez más, Elis, te pedimos la aclaración de este término.
Cuando nosotros hablamos de la resolución del contrato, es dar por terminado un contrato bilateral. Un contrato bilateral es inalagmático y obviamente cuando estamos refiriéndonos que lo único que yo quiero es, hay una obligación contractual, pero que está dependiendo de una de las partes que se ejecute. Es decir, es un contrato sinalagmático en donde me permite a mí decir que yo voy a poder dar por la resolución del contrato, finalizado el contrato, gracias, en el caso de que alguien no haya cumplido el contrato. Y obviamente el efecto es diferente. Se deja sin efecto desde el pasado y el futuro. Con la resolución de contrato, es la terminación de un contrato bilateral, sinalagmático imperfecto, que se caracteriza, o que nos recordamos cuando nosotros nos daban la clase, que son aquellos de ejecución continua, ¿verdad? Que no son de ejecución instantánea. Estamos hablando de la terminación del contrato, por típico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy mes a mes pagando y entonces... Arrendamiento, contrato de arrendamiento. De trabajo también, ¿no? Es un el contrato de trabajo, sí, también, el contrato de trabajo en materia laboral. Pero en el caso nuestro, ¿verdad? La terminación del contrato de arrendamiento, nos referimos a que lo que estamos dejando es dar por concluido el contrato, pero es efecto a futuro. Correcto. Lo que ya se realizó en el pasado queda como válido y obviamente ejecutado, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, yo tengo que tener claro que cuando yo pido la terminación del contrato, puedo pedir, va encaminado, por ejemplo, de conformidad 1360, también pedir indemnización de daños y perjuicios, si yo así lo quisiera. Eso es con respecto a la terminación, con respecto a la resolución, como dice el código. En cambio, en la terminación, pues yo puedo dar por terminado y son efectos hacia el futuro, ¿verdad? Todo lo que yo hice anteriormente, pues queda válido, no queda inexistente. En cambio, con el otro no. El otro, lo que yo estoy haciendo es que el contrato no se termine. Ahora, estamos hablando de que yo no, cuando estamos hablando de la resolución es un contrato en donde falta una condición que hemos establecido que se va a entregar, por ejemplo, una compraventa. El caso típico de la compraventa, voy a aclararlo aquí porque generalmente creemos que la compraventa puede, por ejemplo, resiliarse. Correcto. Y ahí generamos ese problema. Y decimos, ¿por qué no se puede resiliar? Es porque es un contrato de ejecución instantánea, que inmediatamente se firma, se cumplieron las obligaciones. Con la voluntad de las partes. Con la voluntad de las partes, tal cual. Entonces, salvo que lo que hayamos hecho siempre sea una compraventa, pero que quedemos pendientes, por ejemplo, el pago. Quedemos pendientes la entrega de la cosa. Quedemos pendientes algo. Entonces, si quedamos pendientes en algo, obviamente ahí sí yo puedo pedir la resiliación, regulada en el 1416. La resiliación es dar por terminado el contrato de manera voluntaria, pero van a ser aquellos contratos que no han culminado, no se han ejecutado, que no se han ejecutado como tal, y quede pendiente. Entonces, esos mismos contratos que están pendientes por ejecutarse son los que se pueden dar por resueltos. Entonces, es decir, son los mismos que se pueden pedir la resolución del contrato y obviamente pedir una indemnización de daños. ¿Por qué pido la indemnización de daños? Porque yo cumplí mi parte, la otra parte es la que no ha cumplido y entonces me da la pauta de conformidad 1427 a pedir el daño MRG y el procesante. Excelente. Resolución, resiliación y terminación. Son tres cosas diferentes. Así es. ¿Cuáles son los tonos distintivos de cada una de estas cosas? Cuando hablamos de resiliación, es dejar sin efecto el contrato de manera voluntaria. No necesitamos la participación del juez. Simplemente, nosotros venimos, nos ponemos de acuerdo, hacemos un documento. El mutuo disenso. El mutuo disenso, exactamente, ese acuerdo. Entonces lo vamos a hacer a través de una escritura, porque se elaboran se siguen como nacen, ¿verdad? O un documento, por ejemplo, si así fuese, ¿verdad? Para dejar constancia. Pero por reglas generales en la escritura pública. Ahora, resolución y terminación debe de ser el juez quien la declara. Tenemos el caso, por ejemplo, venimos y hacemos lo que hacemos generalmente, hacemos un contrato de una promesa de venta. En una promesa de venta, en donde es un caso que se ha dado, ¿verdad? Entonces, tenemos una promesa de venta. En esa promesa de venta se pactó, por ejemplo, que en caso de incumplimiento se iba a quitar el bien, ¿verdad? Y eso es un derecho que tiene, ¿verdad? Ahora, la persona ejecutó eso y retiró el bien.
¿Es procedente o no procede esa terminación? Y yo puedo decir, de hecho, la parte puede delegar y decir, bueno, yo cumplí, la otra parte incumplió, como incumplió, yo quité. El derecho de retención. El derecho de retención que el Código Civil también lo regula y el Código de Comercio también lo establece perfectamente. Entonces, ¿será que es legal? Independientemente de las cláusulas y condiciones que se establezcan, siempre, todas esas condiciones, es el juez quien las debe de ordenar. No las puedo hacer valer por mi parte. Entonces, yo debo de decirle al juez, señor juez, no ha pagado, quiero hacer uso del derecho de retención para evitar ese problema y evitar que a mí me reclamen los daños y perjuicios posteriormente, porque entonces le va a dar derecho a la otra parte que aunque no me haya pagado, me reclame daños y perjuicios. Excelente. Bueno, aquí, Julio, nos damos cuenta de una terminología tan básica cuando vimos en materia de obligaciones y en materia contractual en las respectivas universidades, pues, que los colegas estudiaron, y nos damos cuenta de que a veces perdemos las bases, lo más elemental. Y hay personas, pues, colegas a veces que andan como chicote en la noche, ¿verdad? Golpeándose la pared, y es de volver a estudiar el Código Civil, ¿verdad? Ese anciano venerable que se niega a morir, ¿verdad? Que habla de viudas honestas, que habla de carruajes, de lenguas, del hombre bueno, ¿verdad? Pero y de la dama de distinción. ¿Sí? Ese famoso Código Civil. Entonces, del siglo XIX, por cierto, ¿verdad? Ya en épocas de metaverso. Pero las bases son fundamentales. Y de hecho, te interrumpo, porque sirve de base hasta para los demás derechos, para los demás normativos. Porque nos sirven de cimiento, es la norma común, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos como Derecho Crítico.cd muy halagados de volver a las bases. Y qué mejor que hacerlo con una máster en Derecho Privado y ahora fue magistrada, ¿no? De la Cámara de lo Civil de Santa Ana. No sé si tienes algunas palabras finales. Más que agradecerles, ¿verdad? La verdad es que esto ha sido, como ustedes dicen, una pincelada nada más, solamente para recordar esos conceptos y obviamente para que cuando planteemos nuestras demandas tengamos esa claridad a la hora de hacerlo, porque muchas veces la contraparte, que posiblemente tenga un poquito más de experiencia, ataca esos errores y posiblemente da por ejemplo, puede llegarse a una improponibilidad por haber planteado mal, por no haber cimentado bien el planteamiento, haber confundido, por ejemplo, se da el caso de que se confunden a veces las terminologías. Y el hecho de, aunque ustedes no crean, pero yo lo he visto y se ve en cámara que apelan hasta por el mismo hecho de que narran una situación, piden otra y plantean un tipo de proceso. Es cierto, el juez tiene la obligación de sanear, pero si no tenemos claro qué es lo que estoy haciendo valer, el juez tampoco tiene la obligación de decir, ay, lo que quiere es el cumplimiento de... O sea, él no puede tampoco hacer la tarea y a veces creemos que el juez tiene la obligación de hacer esa tarea y hasta ahí ya no llega el juez. O sea, si usted de manera amplia, si lo menciona, pues el juez viene y puede decir. Ahora, se vuelve más difícil a la hora de resolver porque hay que valorar, analizar y ver cuáles son los elementos que usted planteó. Y si son vagos esos elementos, pues difícilmente no voy a tener la claridad a la hora de proponer prueba, a la hora de que me la admitan. Y entonces, muchas veces por la falta de prueba, porque yo no tenía claro cuáles eran los elementos esenciales a la hora de plantear mi demanda, se me cae. Por eso no podemos estar esperando a la suplencia de la queja deficiente, sino que tenemos que ser precisos. Y para ser precisos tenemos que recordar estos conceptos básicos. Yo 20 años he regresado en el pasado al recordar todos estos elementos básicos de derecho civil, pero que son clave para un ejercicio profesional. Y por eso, porque son clave, no podemos, como siempre, dejar de recomendarles: ejerzan con honor, fórmense con acción. Y como siempre terminamos nuestros videos recordando Maquiavelo: no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles. Y así como esos temas esenciales como lo son, hay otro que tiene mucho que ver con nuestras problemáticas del día a día y está conectado con la ley contra la usura, que tendrá algunas reformas, algunos ajustes en los próximos días, semanas o meses. Y cuando tengamos ya bien construido la normativa al respecto, tendremos de nuevo la visita de nuestra especialista en Derecho Civil para ahondar en estos temas. Así que
como se acostumbra ahora en las películas, Lisette Flores volverá con más. Gracias.